conectadas con Dios. Y cantaban el canto de Moisés, el siervo de Dios, y el canto del Cordero. Bueno, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor, donde podemos nosotros adorarte, Dios, venir como hermanos, como cuerpo. Sabemos que lo hacemos todos los días, Señor, tenemos que hacerlo todos los días, pero venimos a un tiempo especial, Señor, aquí al lugar de reunión. Y nos unimos con nuestros hermanos en el Espíritu, Señor, y también en otros lugares, para adorarte, Dios, para buscar tu rostro, Señor, y para traer nuestra vida, Señor, corazón, ratificar el ofrecimiento, Señor, delante de ti, el sacrificio vivo, como dice la palabra, el culto racional, como lo dice la palabra, Señor. Y venimos como familias también, Señor. Presentamos todo nuestro ser delante de ti, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y te damos gracias por darnos esa oportunidad. Y, Señor, y también porque tu Espíritu viene, Señor, tu sangre nos lava y tu Espíritu viene y nos llenas, Dios, de tu poder, Dios, de tu unción, de tu fuego maravilloso, Dios. En el nombre de Jesucristo, gracias, Dios. Y nos disponemos hoy, Señor, a escuchar tu palabra, poderosa, Señor, necesaria, a nuestro alimento espiritual, Señor, nuestra vianda espiritual. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Atamos todo espíritu, error y confusión y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, le voy a pedir el favor a, no sé, a mi esposita, para que verifiques que se esté oyendo. Gracias. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Bien? ¿Contentos o no? Espero que sí, ¿cierto? Así toca estar, hermano, contentos y alegres. Si ser librados del infierno no es una buena noticia para estar contentos, sí. Entonces no hay ninguna noticia buena, le cuento. Nada puede parecer bueno si no nos parece bueno que Dios nos haya salvado de la muerte eterna, hermano. Le digo una cosa, hermano. Yo vi el infierno, yo les he contado. Y le digo, alguna vez un pastor decía, hay una historia de un pastor que dice que él tuvo una amputación por un accidente que tuvo en una vía férrea. Ahora imagínense una amputación sin anestesia, como les tocaba a los soldados antes de inventar la anestesia. ¿Qué tan dolorosa puede ser? Y él decía, porque él también tuvo la experiencia de conocer el infierno, que nada siquiera, apáguelo porque imagínense. Ayúdele ahí a apagar porque preciso vamos a arrancar acá y la empiezan a molestar a la hermana. Sí, él decía que lo que le pasó a él en la pierna no puede compararse con la angustia y el dolor que se siente extremo en el infierno. Sobre todo, lo que más me pareció a mí tremendo de eso es el nivel de angustia horroroso, y eso que yo era un espectador de lo que estaba viendo. El nivel de horror de que se siente, de agobio, de desesperación extrema, no tiene nombre. No hay cómo cuantificarlo. Ahora imagínese la persona que lo está experimentando, que está viviendo el tormento. Y Dios nos libra de eso. Si esa noticia no es buena, hermano, entonces ¿qué noticia es buena? Se predica el evangelio. Ah, sí, qué lindo, amén, qué bello, qué hermosa palabra. Qué lindo que es Dios. Pero ¿dónde queda el entusiasmo? El entusiasmo es equivalente al nivel de fe, ¿no? Porque los seres humanos somos seres
que tenemos nuestro componente espiritual, ¿cierto? Nosotros, nuestra tendencia, gracias madrecita, qué detallazo. Nuestra tendencia es a introducirnos en lo espiritual, ¿cierto que sí? Pero entonces, como parece tan normal, decimos, ¡ay, qué linda palabra!, ¿no? ¡Ah, qué bello! ¡Uy, qué palabra tan interesante!, ¿no? Y cogen lo que el Señor ha dicho en su palabra, o dice, y lo equiparan a las palabras de Confucio, a las palabras de Mahoma, a las palabras de Paulo Coelho. Yo digo, pero la gente no entiende nada. Poner las cosas de Cristo al nivel de los hombres, mi amor, hijo, al nivel de los hombres, la palabra lo llamar anatema a Cristo. ¿Usted entiende eso? Llamar anatema a Cristo es restarle el valor preponderante de su obra, hermano. Amén. Pónganme atención acá, hermanos. ¿Están como? ¿No se escucha? No sé qué pasa entonces con el micrófono. Ya lo puse allá. Está prendido, ¿sí? Todo. No sé. Hace 8 días pasó lo mismo. Sí, se escucha allá en lo que el micrófono emite allá. Entonces, no sé, ahí sí ya debe ser que se dañó el micrófono, no sé. Porque no se escucha. Hace 8 días también pasó. Oh, caramba. ¿Sí se escucha? El stream dice que no. Debe ser que ahí se está escuchando bien. Sí, de pronto es que la corbata tapa de pronto está pasando eso. Me avisan si no se escucha bien. Bueno, ¿qué estaba hablando? Se me olvidó lo que estaba hablando. ¿Cómo? Sí, restarle el valor a la palabra del Señor es lo que se llama anatema. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque meditando en la palabra de estos días, con el Señor, vuelve Dios al punto de que nosotros entendamos el peligro del error. Amén. El peligro del error. Y cómo el error es el enemigo de la iglesia y de los que procuran ser salvos. Amén. El error. Ayer estaba viendo a un pastor muy elocuente, un hombre versátil en el uso de la palabra, un poco obeso era el pastor, pero un hombre para hablar impresionante. Pero entonces el hombre, mire lo que es despertar la parte emocional en las personas. ¿Qué peligro es eso? Lo que yo estaba diciendo, me acordé, es que el enemigo, hermano, yo quiero que usted entienda que el enemigo, desde que es un ángel caído, ha procurado, ha planificado la perdición del hombre. Ese es su propósito. El propósito del enemigo no se basa en si una persona buena es presidente de un país o no, o si usted tiene plata o no tiene plata. No, el propósito principal del enemigo es que usted se pierda. Amén. Entonces, el Señor resalta el peligro del error y cómo tenemos que tenerlo presente, hermano, a través de la predicación de la palabra, pero también señalando por la palabra específicamente los lugares donde más acentuado está el error y donde más usted puede resbalar en el error. Amén. Entonces estaba este hombre, elocuente él, y empezó a hablar acerca de una experiencia de unos visitantes en un museo. No sé si usted ha visto esa predicación. Y el hombre está hablando de que creo que es en el Museo de Londres, hay un cuadro famoso donde está el diablo jugando una partida de ajedrez con un hombre. Y en medio de los dos está un ángel siendo testigo de la contienda del ajedrez. Entonces el cuadro se supone que el diablo está ganándole la partida al hombre. Y dice este predicador, que había un hombre que jugaba ajedrez, campeón mundial, que vio que estaba con esa comitiva viendo las obras de arte y se detuvo él a decir,
que tenían que cambiar el nombre del cuadro, porque viendo las fichas en el ajedrez, el rey tenía un movimiento más. Pero usted viera cómo el hombre llega y toma la predicación y empieza a hacer que las emociones del auditorio afloren. Y empieza la efervescencia, ¿no? Como cuando usted pone a hervir agua, ¿no? Después se para ahí a esperar que el agua comience a echar burbuja. Y cuando ya el agua está desbordándose de la olla, usted sabe que ya está a 100 grados centígrados. Y así era como usted la quería. Y yo miro eso y ese auditorio completa, porque el hombre decía que el rey le quedaba un movimiento más, y era como para hablar de la fe y estas cosas. Pero yo miraba eso, yo miraba eso detenidamente y decía yo, ¿cómo le gusta al enemigo despertar las emociones? Hay una gran diferencia, hermano, entre lo que el Espíritu Santo puede hacer atravesando un corazón, cortando nuestros tuétanos espirituales, que nos lleva, hermano, al arrepentimiento y a decidir restablecer nuestra relación con Dios, y el despertar las emociones de las personas. Las emociones burbujeantes son efímeras, hermano. Son efímeras. Hoy, por ejemplo, estamos viendo una nueva ola con todo el movimiento de emigración musulmana de África a Europa. Estamos viendo una vez más una cruzada cultural donde los católicos europeos están tratando de combatir la cultura musulmana a través de una reivindicación de su religión. Entonces comienzan a mostrar los templos, ¿no? Los templos. Mire el sacerdote, mire cómo se viste, mire el altar, tan solemne, ¿no? Miren los coros gregorianos, miren a los acólitos, qué hermosa es nuestra cristiandad, dice. Y el mundo, especialmente, ellos mismos y los de otras religiones señalan a eso como la cristiandad. Ese es el cristianismo. Entonces cayó una bomba en Gaza y tumbaron una parroquia católica, y lo único que queda en pie fue una pared con un crucifijo. Y todo eso lo utilizan para decir, mire cómo el diablo ha tratado de destruir nuestra preciosa religión fundada por Pedro y por Jesús. Somos invencibles. Todo eso despierta la emoción. Y le quiero decir algo, hermano. Un ex católico mal parado comienza a sentir que la piel se le eriza, hermano. Y comienza de pronto a decir, ¿qué hice? ¿Habré hecho bien? ¿Habré hecho bien? Hace poquito le escribió una persona, porque en las batallas de las redes, en las cuales a veces veo, pero no trato de no intervenir, se suelen usar las generalizaciones, ¿no? Esos aleluyos todos son malvados. ¿Quiénes son los aleluyos? Nosotros, ¿cierto? Yo le pregunto, ¿todos son malvados? Pero de pronto hay falsos hermanos y malos cristianos, ¿cierto? Que hacen que el testimonio de la verdad se opaque, ¿cierto? Si es que eso es posible, porque ¿quién puede opacar a Cristo? Pero la gente se pega a eso para decir que toda la iglesia cristiana, en todo el mundo es mala. Ladrones. Ya estaba hablando con una persona esta semana y le decía yo que hay personas acá en Neiva que piensan que yo soy millonario. Y no hay nadie que les quite esa idea. Piensan que soy millonario porque soy pastor. Entonces yo le decía a esa persona, si yo quisiera ser millonario o hubiera querido ser millonario. Ahora, Dios puede bendecir al que sea como quiera, pero no está en mi corazón eso, ¿me entiendes? Pero si yo hubiera querido ser millonario, hermano, no hubiera abandonado la carrera del abogado. Yo, conociendo mis capacidades y la inteligencia de la que Dios me revistió, muy seguramente le digo que hubiera conseguido plata.
Y tal vez ni siquiera era para haber abandonado la iglesia, sino que hoy estaría por allá sentado en una silla con plata, pero no siendo pastor, hermano. Puede ser también, ¿sí me entiende? Pero esa es la forma en la que la gente ve las cosas. Todo está como desfigurado y el diablo se ha encargado de desfigurar esa visión de las cosas. Y él trabaja en eso, hermano. Esa es su tarea. Cuando él sale todas las mañanas a su oficina, si es que tiene oficina, es para eso. Contrata con los demonios, con las potestades, con los espíritus malignos, para eso, hermano. El espiritismo está allí. Entonces usted se pregunta, y aquí hago un paréntesis, un presidente de la República se va a un lugar llamado Haití. ¿Escuchaba la noticia? A montar embajada en Colombia cuando no supera de 60 colombianos los habitantes de los colombianos en Haití. ¿Para qué una embajada en Haití? Y todo eso puede llenarse de argumentos. Es que los haitianos tuvieron que ver mucho en nuestra libertad. Uy, hasta ahora me entero yo de eso, hermano. ¿Quiere que le diga a ese hombre qué está haciendo allá? ¿O qué fue a hacer allá? Usted se ha puesto a mirar todas las personas que quieren perpetuarse en el poder, sean del espectro político que sea. ¿Usted sabe qué hacen? Van a donde los santeros, hermano. ¿Usted sabía que el que decía no creer en Dios en Cuba se la pasaba visitando los santeros de Cuba y de Castro, hermano? La actividad ocultista de Castro fue intensísima. Y por eso hoy todavía ellos, después de que él murió, siguen ahí. Como Ortega, que ese sí que tiene a su lado una hechicera de primer nivel, hermano, que es su esposa. ¿Lo han visto? Debe tener algo de discernimiento, hermano. ¿No le parece que esa mujer es una hechicera? ¿Y qué pasó? Ahí están, ¿sí me entiende? Entonces, el mundo espiritual es real. Eso es una cosa que tenemos que tener presente. Pero el objetivo del diablo no es instalar un presidente o no. Eso hace parte del detalle de lo que él hace en el mundo de la oscuridad. El príncipe de las tinieblas, como lo de la potestad del aire, como lo llama el Señor en la palabra, está allí poniendo sus fichas, pero tiene un objetivo principal, es hacer perder las almas. Y por otro lado está la iglesia y los ángeles y el Espíritu Santo obrando para todo lo contrario, salvar las almas. Pero la victoria es tan tremenda de Dios que Él puso un número y nadie puede atentar contra ese número que Él estableció. Cuando se complete ese número, cuando el último corazón se ha tocado y diga amén, yo sigo a Cristo, ese día se completará el número, vendrá Cristo y todas las cosas se consumarán. ¿Quién dice amén? Amén. Pero nosotros, hermano, necesitamos estar atentos yo quisiera siempre predicar del Señor, porque me gusta alabarlo, me gusta adorarlo, y me gusta que la palabra se centre en él. Pero a veces el Señor dice, hijo, hay que hablar del enemigo. Hay que explicarle a la gente lo importante que es reconocer al adversario, para estar atentos al peligro. Hace poquito, y pongo el ejemplo del fútbol, hace 8 días se jugó la final del Mundial de Clubes, ¿cierto? Y el equipo que estaba arrasando con todos perdió la final. Entonces entrevistan al técnico y dice, es que yo me vi como 70 partidos del Chelsea, del PSG, que fue el que perdió. Y estudié minuciosamente las virtudes y las debilidades de mi rival. Y como fue acucioso ese técnico, pues ganó la final. Así tenemos que ser con el adversario, ¿amén? Tenemos que tenerlo ahí, como dice la palabra, a tiro de arco, ¿amén? Así como David tuvo a Goliat a tiro de onda. David no fue apresurado en tirarle la piedra a Goliat. El tipo allá seguía balbuceando, es que acaso soy perro para que me manden con palos, y quién es ese mocoso ahí, adolescente, flacucho que me mándenme un guerrero. Él seguía allá, el otro estaba mirando cómo iba a vencer a Goliat.
lo estaba estudiando, lo estaba analizando. Él sabía que en el combate mano a mano perdía. Él sabía que la armadura de Saúl no le servía, porque imaginen que lo aplastaba, él necesitaba agilidad. Hubo una cantidad de factores, hermano, que David tuvo que tener presente para vencer a Goliat. Cogió unas piedras, escogió piedras específicas para que pudieran incrustarse en su frente. Calculó que tenía que ser en la frente, su lugar más vulnerable. Todo lo demás estaba lleno de armadura. Un escudo largo, una lanza larga. Dijo, la frente es lo que tiene descubierto. Necesito una piedra que le perfore, se le clave en la frente. Y necesito que Dios me dé la fuerza para que y la precisión para que eso pase. Y él necesitó calcular el tiro. Tenía que ser a una cantidad de metros específica, ¿cierto? Y además de eso, con la fuerza de su brazo y la técnica para lanzar la piedra, lograrlo. Y dijo, aunque tengo 5 piedras, yo voy a necesitar que sea en el primer tiro. Hay momentos en la batalla, hermano, que usted tiene una oportunidad. Todo eso tiene que saberlo. Entonces, creo que vayamos, hermano, a la segunda carta a los de Tesalónica. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 3. Mire el versículo 3. 3 y 4. Dice la palabra del Señor. Me pongo las gafitas. Bueno, capítulo segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Si ve que eso es lo que resalta el Señor, o sea, él enfatiza, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Paremos ahí. Hay un énfasis ahí, ¿no? Nadie os engaña. Ahora, ese énfasis el apóstol Pablo lo está haciendo en el milenario contexto de debate de la venida de Cristo, que viene desde esa época. Porque algunos decían, Cristo viene ya. Y hoy lo escuchamos, Cristo viene ya. Algunos son bien osados, ¿no? Y dicen, el 2025, en la venida de Cristo. Y así, el 2026, el 2030. Pero desde esa época, lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos dejó 2 ítems que tenemos que tener presentes para saber cuándo Cristo, más o menos, cuándo Cristo viene. La apostasía, que es sencillamente, como lo hemos explicado en muchos otros momentos, el desarrollo del espíritu del error y también del anticristo, que viene siendo el mismo, atacando a la humanidad en el error y especialmente a la iglesia de Cristo para que caiga de la verdad. Porque apostasía no sería apostasía si primero no se creyó y después no se creyó o se creyó mal. O sea, en apostasía no cae el ateo. En apostasía no cae el que está en una secta, en un error. No, en la apostasía cae el que estaba en la verdad y cayó de ella. Usted ahí estudia el término apostasía y eso es. Eso es.
Entonces está operando, dice, esa es una de las señales. ¿Y está operando? Sí. El espíritu de error desde hace 2000 años opera. Desde el comienzo de la iglesia, el error apareció paralelamente a la verdad. Con los nicolaitas, con los judaizantes, con los gnósticos, que eran los herederos de la teología griega, que la combinaron con el cristianismo, y hoy lo vemos con sinnúmero de sectas y de corrientes ideológicas y dogmas contrarios a la verdad. Eso ya está pasando, ¿cierto? Y coincide con el caballo blanco del primer sello del que hemos ya hablado, ¿cierto que sí? Está cabalgando por la tierra, recorriendo la tierra. Pero hay una segunda señal que no ha ocurrido, y es la manifestación del hijo de perdición. O sea, la materialización, la concentración del error en un hombre. Y aquí quiero explicar algo. Y es que todo ese movimiento del error que viene del comienzo de la iglesia, un sello que se manifestó desde ese tiempo, está hecho para hacer caer en confusión a la gente, para mantenerla en el error, para hacer caer a los que están en la verdad, pero también está hecho para preparar la venida de un antagonista de Cristo, que es el hijo de perdición, o en otros términos lo conocemos como el anticristo. O sea, va a venir un hombre concebido desde las tinieblas, también se convertirá en carne y sangre, y será llamado o será reconocido por nosotros como el anticristo. Porque eso es lo otro, ¿no? Unos lo reconoceremos como el anticristo y otros como un Mesías. Que tanto está buscando hoy la gente, ¿no? Un Mesías que venga a traerle solución a la humanidad. Entonces, cuando esto aparece, hermano, tenemos que comprender que el respaldo o el sustento de esa figura es espiritual, y lo hace el mismo espíritu de error, y lo hace lo que la palabra llama el espíritu del anticristo. Y empecemos a mirar eso. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, ahí antes de Apocalipsis. 1 de Juan 4. Versículo 3. Vamos a leerlo desde el 2, ¿le parece? Dice, en esto conocer al Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Está hablando de que el epicentro, que confiesa, el versículo 2. No, el versículo 2. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, el centro, la médula de la fe es Cristo se hizo hombre y vino. Amén. Y ya partimos del hecho de que el que crea que no es así, entonces hace parte del error. ¿Sabe quiénes dicen eso? Los gnósticos. Y otra serie de sectas de ese corte que dicen que es imposible que Dios se haya convertido en carne. Entonces usted ya ahí saca una tajada de un pocotón de corrientes. Usted se aterraría la cantidad de corrientes. La corriente dualista, la corriente única, una cantidad de cosas que durante los siglos aparecieron que decían, y los gnósticos y todo lo derivado de eso, que Cristo era imposible que se hubiera materializado. Entonces ya ahí usted corta ahí. Amén. Y dice el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Ahí identificamos, hermano, que paralelamente a la
actividad, a la obra del Espíritu de Dios, desatado desde que cayó sobre el aposento alto en Jerusalén, también el enemigo envió su espíritu, y que es también el espíritu del error, para operar de manera contraria. ¿Estamos entendiendo ahí? Está moviéndose, está nutriendo todo lo que es sectas, errores, falsedades, mentiras, ecumenismos, sincretismos, todo lo alimenta, lo nutre el espíritu, es como una savia que nutre el error. ¿Correcto? Es como en el campo, ¿no? Y escuche esto. Y bueno, el ejemplo que estoy dando, Andrés me lo corroborará. ¿Cómo es de difícil que lo que es bueno crezca, no? Hay que cuidarlo, hay que regarlo, hay que abonarlo, hay que podarlo, hay que vigilarlo, fumigarlo. Oiga, ¿y cómo crece la maleza? No hay que hacer nada, hermano. ¿Cierto, Andresito? La maleza, hermano, usted llega y poda aquí cerca hay una casa que la podaron para un montesazo que podaron. Vaya, mira cómo está otra vez creciendo la maleza. En cambio, y así también es con estas cosas. Lo del error crece exponencialmente sin necesidad de hacer mucho. Usted pone un video, hermano, y dice, usted sí sabe que Jesús fue el novio de María Magdalena. Y usted lo pone con letras rojas y pone a María Magdalena así a los pies del Señor rogándole para que fuera su novio. Y hay un sinnúmero de personas que van a decir, ¡ah! Yo sí sabía. Mire abuelita, mire papá. Y comienza como la maleza, hermano. Pero la verdad, hermano, hay que meterla como el abonito, con tocamchale agüita. Es más dificultoso, hermano. Pero eso también me habla de la calidad que Dios demanda de aquellos que van a entrar al reino de los cielos. Esto es bueno para nosotros, amén. Porque si lo estamos haciendo así, estamos bien. Por eso no es simplemente parte de la obra de Cristo del evangelismo, la parte misionera, de los misioneros yendo, venga, arrepiéntase, venga, reconcíliese con Dios, Dios le ama, venga, confiese sus pecados, venga, lo bautizamos, los pastores. Pero hay que discipular, hermano, hay que preparar, hay que entrenar, hay que orar, hay que disciplinarse, hay que perseverar. Todo eso es un detalle muy bello de cómo la viña del Señor va creciendo. Si lo estamos haciendo así, usted puede mirarse al espejo y decir, lo está haciendo bien, muy bien, porque viene de parte de Dios, amén. Pero en cambio la maleza crece fácil y es dañina como ella sola. Entonces hay un espíritu que es el espíritu del anticristo. O sea, el anticristo es un ser que se materializará como hombre, pero es un espíritu y le aseguro que es el mismo espíritu de error. No son dos cosas separadas, es el mismo operando en una sola función. ¿Comprendido hasta acá? Ahí está el espíritu del error, operando. Dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. 2000 años, porque ¿hace cuánto escribió el apóstol Pablo esto? Perdón, Juan, esto. Ya está caminando por el mundo. Pero él dice allí en el versículo 4, más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. No es más poderoso el espíritu del anticristo que el Espíritu Santo. Miren lo que dice segunda carta de Juan ahí seguidito, capítulo 1. Segunda carta de Juan. Bueno, eso tiene un solo capítulo, ¿no? El versículo 7 dice, y esto me da pie a lo que se conoce como los prototipos. ¿Alguien sabe el concepto de prototipo acá? Un modelo perfecto. Es que el científico, hoy tenemos, por ejemplo, los carros híbridos y los carros eléctricos, ¿cierto? Tecnología de punta. Pero los carros comenzaron a construirse por allá a finales del siglo XIX, cuando se inventó el motor de combustión por gasolina y por queroseno. ¿Y cómo eran esos modelos?
comparados con los de hoy, pues, eran de la edad de piedra, ¿me entienden? Y después aparecieron los famosos modelos T, que la General Motors y la Ford Company inventaron para la clase obrera. Prototipos, hermano. Es como si estuvieran en los laboratorios tratando de sacar cada vez una mejor versión. Una versión que se queda atrás se conoce como prototipo. Hoy estamos viendo, por ejemplo, robots que van y les hacen su desayuno, ¿sabía usted? Ustedes se sientan en la sala, debe tener plata para eso, ¿no? Obviamente. Usted no lo va a conseguir allí, ni en Temu, ni en el Home Center lo va a conseguir. Pero todo eso fueron prototipos, ¿me entiendes? Prototipos. Desde los robots que no eran con motor eléctrico, sino con cuerda. Desde esa época vemos prototipos. Para el anticristo, hermano, también ha habido prototipos. Y cada uno, no siendo el anticristo como tal, me habla de un proyecto que culminará con la aparición del anticristo. Y si usted lo piensa muy bien, será un ser que va a reunir las características de todos los prototipos. Miren lo que dice aquí en el versículo 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Está hablando, cuando hablo de que muchos han salido, está hablando de prototipos. Y eso viene desde el génesis de la iglesia. Por ejemplo, Nerón veo un prototipo. ¿Cómo era Nerón? Terrible, hermano. Emperador romano que se creía Dios, ¿cierto? De hecho, esa era una de las condiciones o características más notorias de un emperador romano. Yo soy Dios. Salía allá al balcón. ¡Aude César! Saluden a su nuevo Dios. Y el tipo creía que era Dios, a pesar de que iba al baño todos los días, a la letrina, que eso ya sería suficiente razón para uno decir, diga, yo Dios no soy. ¿Sí me entiende? Pero no, el tipo se creía el cuento y soy Dios, aquí estoy. Y hay de aquel, al mejor estilo, los prototipos vienen desde antes, un Nabucodonosor, ¿sí? Todos estos emperadores terribles. Pero se acentúa o se paraleliza muy notoriamente con el surgimiento de la iglesia. Y vino Calígula. Bueno, una serie y después apareció Gengis Khan, ¿me entienden? Una serie de tiranos. Pedro el Grande, Iván el Terrible. Tipos despiadados, hermano. Prototipos. Líderes militares. Líderes carentes de moral. ¿Sí? Catalina la Grande era una mujer ninfómana, hermano. Para que usted calcule. Pero era poderosísima. Prototipos, hermano. Engañadores, dice la palabra, que por naturaleza son ateos, hermano. Se burlan de todo lo que tiene que ver con Jesús. Dice, esos son engañadores y anticristos, dice. Prototipos. También lo vemos, hermano, atrasito, devuélvase usted, hermano, allí en la primera de Juan 2:18. 2:18. Dice, miren lo que dice aquí el apóstol Juan. Y hay un título que llama El Anticristo, ¿cierto? Clarito. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y imagínense el último tiempo, cuánto ha durado, ¿no? Pero ese es el amor del Señor queriendo completar el número de los escogidos. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, prototipos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El último tiempo, que ya abarca 2 milenios, se ha caracterizado por el surgimiento de anticristos y prototipos del anticristo. Napoleón, Hitler, para hablar de los más... estos mismos líderes de hoy, Macron, Trump. Mire cómo el error invade la iglesia. ¿Cuánta iglesia en los Estados Unidos ha considerado a Trump como un hombre de Dios? Yo le digo a usted, hermano,
¿Cuánto discernimiento o falta de discernimiento hay que ser para creer que ese hombre perverso, porque es un hombre perverso, hermano, puede hacer siquiera algo llamado un hombre de Dios? Lo que pasa es que la iglesia cristiana en los Estados Unidos, mucha de ella es rica. Y los ricos soportan las campañas políticas buscando sus propios intereses. ¿Es así o no? ¿O el rico da plata para que le vaya mal? No, hermano. La gente defiende sus intereses. Entonces, ven a este hombre, además porque la iglesia cristiana en los Estados Unidos, especialmente, está muy minada por la doctrina de la prosperidad, que viene del sueño americano. O sea, se fusionó con el sueño americano. ¿Qué es eso? Trabajar y tener plata. Ese es el sueño americano, ¿cierto que sí? Tiene unos objetivos de tener casa, carro, beca o 2 carros y vivir el sueño americano. Ese es el sueño americano. La iglesia se llenó de eso. ¿Quién va a defender, sino hombres como Trump, esa visión que ha llegado a la iglesia a través de la prosperidad para decir que la iglesia debe ser próspera y que eso viene siendo directamente proporcional al estado espiritual de la iglesia? Es un error. Porque entonces imagínense la iglesia de Patmos, pastoreada por el apóstol Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Rebosante, ¿cierto? La iglesia de Patmos. Porque Juan montó iglesia en Patmos. ¿Usted cree que perdió el tiempo? No, Juan pastoreaba a la gente en Patmos. El tiempo que estuvo ahí. No perdía el tiempo, hermano. Vengamos acá aquí a orar, vengamos aquí, vamos a liberar, vengamos aquí a sanar. ¿Y qué empezó a hacer? A pastorear. Iglesia de Patmos. En Patmos hubo iglesia. ¿Y cómo era la cosa? Ricos, ¿cierto? Harapientos, descalzos, con heridas en sus tobillos, en sus manos, porque usaban cepos. Y allá era una cárcel de trabajos forzados. Los trabajos forzados, hermano, son utilizados para matar el espíritu de la persona a través como en los campos de concentración. Lo primero que atacaban los nazis era el espíritu de la persona. Y los que lograron sobrevivir, hermano, quedaron con secuelas. Duras, hermano. Pero allá montó en Patmos Juan iglesia. Y no era próspera, hermano. De hecho, es la característica menos notoria en una iglesia perseguida. Entonces, la iglesia perseguida no es... Entonces, es un error también. Y surgen... Y en esos errores, la propia iglesia soporta el surgimiento de prototipos, hermano, que tenemos que rechazar. Y son peligrosos. Aquí lo está advirtiendo. Está advirtiendo que pululan en los últimos tiempos los anticristos. Y mire cómo aquí describe en el versículo 19. Me tengo que ponerme las gafas porque confundo el 9 con un 0. Dice, versículo 19, mire cómo ha trabajado el enemigo de peligrosamente, aún en la clandestinidad y el espionaje. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Usted sabe que en las iglesias hay espías? En esta, una iglesia pequeña. Los espías generalmente trabajan, hermano, en iglesias grandes, donde el control y el discernimiento se disipa. Por eso yo no estoy muy de acuerdo, no me parece muy útil la mega iglesia. Satanistas que llegan a destruir la iglesia. Y es tan impresionante el trabajo clandestino que llegan incluso a ser pastores y líderes. Jesuitas. ¿Usted sabía que la iglesia jesuita, y lo escuché por un propio ex sacerdote jesuita, tenían una misión acá en Colombia de minar las iglesias en el área de la alabanza y el ministerio de alabanza? ¿Usted sabía eso? Ellos fueron los que trajeron el rock
a la alabanza en la iglesia en Colombia? Los jesuitas. Porque a ellos solamente les importa que prevalezca una sola institución religiosa a la que llamen cristiana, que es la Iglesia Católica Romana. Que hace parte de la institución espiritual que es controlada por el espíritu del error y que se conoce bíblicamente como la gran ramera. La gran ramera es la estructura espiritual que controla todas las sectas y religiones falsas en el mundo. Y que el Señor, en su soberanía y poder, dice que va a ser destruida hasta sus cimientos en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Para que usted cuando lo lea se acuerde de lo que le estoy diciendo. Y de esa hace parte una ramerita o una ramera llamada la Iglesia Católica Romana. Ellos, como el anticristo mismo, el diablo, combaten la verdad. Por eso se metieron en la iglesia y atacaron un área bastante influyente en la iglesia, que es la alabanza. La iglesia, cuando surgió, hermano, en el primer siglo, eran coros, hermano. La gente se aprendía los coros y el director de la alabanza era el pastor. Y cantaban sus coros. Una de las cosas, le digo, hermano, que aquí en mi amado Jesús ha pasado, es que nunca pudimos tener un grupo de alabanza, hermano. Y si me lo pregunta a mí, yo digo, mejor, hermano. Y aún si nos faltara el sonido y el televisor, creo que usted ya lleva bastantes años aprendiéndose muchas canciones. Y uno podría decirle, bueno, vamos a arrancar aquí con al que está sentado en el trono. Y arrancamos, hermano, así no haya... Y arrancamos a adorar. Y no necesitamos un baterista, ni necesitamos un coro, ni necesitamos el bajo, ni necesitamos el cantante, ni el pianista. No, hermano, no lo necesitamos. Ahora, puede pasar que un grupo bien preparado, bien consagrado lo logre hacer, pero es como aguja en un pajar, hermano. Encontrar un grupo de alabanza a todo vapor es bien difícil de encontrar. Yo no lo conozco. Lo más cercano a eso son los grupos donde hay músicos, pero están adorando todos a Dios. Lo que pasa es que son músicos. Entonces, pues el músico saca su guitarra, ¿sí me entiende? Bueno, como el pastor Antonio sacaba su guitarra. O el piano, y pasamos a adorar a Dios. Amén. Entonces se meten allí. Parecen de nosotros, pero no son de nosotros. Y Dios permite eso, y esto coincide con la palabra que dice que el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿cierto? No me corten, déjenme la cizaña ahí, porque eso va a permitir que se manifieste lo que no es de nosotros. En su momento, amén. Usted procure ser trigo, hermano. Que si al lado suyo crece la cizaña, no se preocupe. Porque el día que venga Dios a cegar, Él tiene una hoz especializada para cortar el trigo para ser consagrado y cortar la cizaña para ser quemado. No se preocupe por eso, usted sea trigo, dé fruto para Dios, amén. Que la verdad se meta en usted y habite en usted y fructifique en usted. Por eso hablamos de estas cosas. Amén. Ahí están los prototipos. Miren lo que dice Mateo 24, hermano. Mateo 24, un capítulo súper escatológico, hermano. 24 dice lo siguiente. Versículo 24. Denme un segundito, tomo un sorbito de... ¿Vale? Miren lo que dice la palabra aquí, hermano. Porque se levantarán falsos cristos, prototipos. Parecen
tremendos. Cuando hablamos de falsos cristos es parecen, pero no son. Parecen tremendos, parecen maravillosos, pero no son. Falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. Oiga, miren, no solamente es charlatanería, hay poder satánico, diabólico en estas personas y en estas corrientes espirituales alimentados por el espíritu del anticristo. Tiene poder. No se equipara al de Dios bajo ninguna circunstancia, pero lo tienen. Prodigios y señales de tal manera, dice, que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora, ¿por qué el Señor dice si fuere posible? Depende de usted. Dígale que está al lado, tiene que ser estudioso. Y tiene que ser practicante de la palabra. Dependerá de eso que usted no sea engañado. Creo yo que en esta casa se ha dado muy buena pauta para que usted esté ahí en la jugada, ¿o no? Ustedes son gente que se le ha dado muy buena palabra acá. Y sobre todo palabra que le otorga a ustedes herramientas para que no sea posible con usted el asunto. Para que se vea usted sólido, rocoso para las cosas que no son de Dios. Y usted identifique al charlatán con solo verlo, hermano. Que usted vea una manifestación de poder y usted diga, eso no es de Dios. No es de Dios eso. Pero cuando la palabra dice, si fuere posible, o sea, si usted está allí firme, no pasa, pero hay gente a la que sí le pasa, por que están blandengues, se vuelven vulnerables. Y esa vulnerabilidad, hermano amado, ¿sabe dónde está sustentada? Especialmente en la falencia emocional. Por eso usted necesita, hermano, ser sanado en su alma y restaurado en su corazón. Usted no puede, hermano, todavía traer con usted temas de la infancia. Ni resentimiento, ni falta de perdón. Ahí en esa vulnerabilidad emocional va a atacar el diablo. Por eso aparece este pastor obeso y dice, y entonces, hermano, al rey todavía le falta un movimiento. Pero uno miraba el tablero, uy, pero el mate está a una jugada. O sea, el diablo sí tenía ganada la batalla. Pero él utilizó esto para sacar toda una cosa emocional. Y cuando usted viene a mirar, se convirtió en una predicación de motivación personal. Cero Biblia, hermano. Peligroso es eso, hermano. Y por esa parte, que no es de frente blasfema, ¿sí? Porque el satanista es blasfemo. El hechicero dice, no, yo aquí soy hechicero, pues, y contrato con espíritus. Pero en estas falsedades viene el peligro. Hay que tener cuidado con eso. Si fuere posible, por eso dice. A los escogidos. Versículo 25 dice, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto. Típico de líderes carismáticos y de sectas. Se van para el monte, ¿no? Se van para el desierto. Al monte se van a decir, Dios me ha dicho, sobre este monte descenderé. ¡Oh! Usted le puede parecer loco, usted puede creer que pasó en el seno de la iglesia donde nosotros estábamos. La iglesia Oraves, hermano, quiero contarle rápidamente esto, tenía unos satélites por el país. Uno de esos satélites era una mujer que estaba en Duitama. Nosotros la visitamos un tiempo antes de que explotara todo con ella. Y era una peluquera, hermano, que parecía buena gente. Pero el discernimiento todavía pequeño que uno tenía, le decía a uno, ahí hay gato encerrado. Hay gato enmochilado ahí. Bueno, uno fue, visitó, oró, se fue. Con el tiempo, hermano, vino una convención.
van a venir los pastores de las satélites de Oraves. Yo estaba en la puerta atendiendo al que llegaba, estaba trabajando en el diaconado en ese día. Y ella llegó, no les miento, antes de que ella pisara una baldosa del piso o la alfombra, había un séquito de personas que le limpiaban el piso. Le purificaban el piso para que la profetisa pisara piso limpio. Yo cuando vi eso, esto es una locura, hermano. Esto pinta mal, esto pinta mal. Y entonces se descubrió que ella por allá estaba en Duitama, hermano. Ya la cosa iba en que iban a un monte con banderas de las naciones, porque Dios le había dicho a ella que sobre ese monte Cristo iba a venir. Le puede parecer increíble, pero pasa, hermano. Y obviamente ese día fue el día que el pastor Pablo utilizó para cortar con esa congregación. Quitó el manto de sobre ella y fue sacada de la misión. Un peligro, hermano. Estamos hablando de peligros latentes. Por eso si está en el desierto, si parece raro, si tiene pinta de secta, porque la forma, mire, todo eso que tiene que ver con mantos blancos, con hábitos blancos, todo eso huele a secta. Una de las cosas que nosotros incluso hicimos en el llamado Jesús fue eliminar los bautismos con bata blanca. No hay cosa más de secta que una bata blanca, hermano. Parece muy lindo, no sé de dónde surgió, pero nosotros dijimos, nosotros necesitamos llevar a una imagen al mundo lo menos tropezante posible, hermano. Porque yo tengo hoy corbata puesta, ¿cierto? Me la pongo a veces. Pero uno empieza a mirar los clichés que adornan la iglesia, ¿cierto? La corbata, el zapato de charol, hermano, la falda larga. Y todo el mundo, el ignorante dice, son testigos de Jehová. Son mormones. Entonces hay muchas cosas de las que se ha llenado la iglesia que hacen parte de un contexto distractor del enemigo. Eso no es importante. Si Andrés viene con busito blanco o hoy busito color vino, no importa, hermano. Amén. Lo que importa es lo que está en su corazón y el fruto de Dios en su corazón. Que claro, también se refleja en una santidad externa. No tiene que ver con blanco o con corbata, hermano. Tiene que ver con que usted ya entiende o usted vive en la dimensión del templo de Dios. Entonces se nota, hermano. Y yo lo noto en ustedes, por ejemplo. Que el Espíritu Santo opera en ustedes y les hace entender que ustedes son un templo del Espíritu Santo. Amén. Y cualquier cosa diferente a esa, usted se siente como avergonzado. ¿Cierto que sí? ¿Les pasó, cierto? Se los digo porque yo veo la evolución, en el buen sentido, de ustedes en Cristo. Yo tengo que reconocerlo. Ustedes no son los mismos que hace unos años, espiritualmente hablando, porque uno como ser humano madura, ¿no? En muchos aspectos por solamente ser humano. Pero estoy hablando de lo espiritual. Y esa perseverancia es la que me sostiene. Entonces, cuidado con lo que huele a secta. Está diciendo allí el Señor. No salgáis, dice, versículo 26. O mirad, están los aposentos. No lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo que me está diciendo esto también es que la mentira, el error, el anticristo le importa mucho que la iglesia caiga en el sensacionalismo de Cristo viene en breve. Cristo viene ya. Cuando usted mira las sectas del primer siglo, se caracterizaban por eso. Cristo viene ya. Se mete un sensacionalismo proveniente del espíritu del error del anticristo que hace poner en un afán de la iglesia porque Cristo viene ya. Además, todo eso tiene que ver con eso, perfecto. Caer en el error por almas desbordadas y emocionales, hermano. Por eso el apóstol Pablo, como lo mirábamos al comienzo, dice, pare ahí. Primero, eso es apostasía. Segundo,
Es una de las señales. La otra es la venida clara, notoria de un hombre llamado el anticristo. No ha aparecido. Como no ha aparecido, Cristo todavía tarda un poco. Entonces eso nos trae como tranquilidad. Nos permite enfoque. Ahora, el Señor dice que Él va a venir como ladrón en la noche, como relámpago. Pero la palabra nos dice, hermano, que será sorprendente, especialmente para los que están en la oscuridad. Para nosotros no. Nosotros estamos enfocados, estamos estudiando, orando, santificándonos, porque sea que Cristo venga o no, tenemos que estar preparados, hermano. O sea, el Señor va a venir, pero lo que dice el apóstol Pablo es, algunos lo verán venir, otros no. Nosotros no tenemos la vida comprada, hermano. Dios puede decir esta noche, bueno, compañero, venga para acá, lo necesito usted acá en el cielo, ay, venga para acá. Hubo gente que le suplicó, por ejemplo, Ezequías, Señor, pero dame, estoy aquí está sabroso, Señor, me acabas de dar la victoria sobre los asirios, déjame disfrutar esta. Bueno, Ezequías, bueno, te va a dar unos añitos más, como 15 fueron, ¿cuántos fueron, amor? 15 años, ¿cierto? Y después él lo llevó, pero como decía hace 8 días, un día le dijo a Ayrton Senna, aquí. Ayrton Senna tenía ¿cuántos años? 31, 32 años. Dios puede hacer eso. Dios dijo, quiero a Esteban acá. Va a pasar por la martirización. Era jovencito. Como le pasó a Juan que llegó a viejo, pasó de los 100. Oh, todavía el apóstol Juan está vivo, uy. El apóstol Juan, bienvenido. Todavía vivo, imagínate, más de 100 años. Entonces, no tenemos la vida comprada, hermano. Pero por eso tenemos que estar todos los días listos y parados en el escalón correcto. ¿Quién dice amén? Amén. Todos los días, hermano. Ahora, estas cosas, especialmente los jóvenes, no lo entienden tan bien como el viejito. Una cosa, ¿cuántos años tienen? Perdón que le pregunte a mi hermano Belvis, ¿cuántos tiene? 74, mi papá va para 70 ya tiene 76, ¿cierto? Aunque todavía les faltan años, porque gozan de buena salud. No como la de los 40, pero todavía gozan de buena salud. Ya la perspectiva cambia, ¿no? Pues ya uno ha recogido, ha remangado parte de su vida, ¿no? Como diciendo, bueno, yo me voy como proyectando al último tramo. Pero otra cosa es estos jovencitos o Miguel Ángel que están en las mieles de... Y uno puede decir, voy a vivir harto todavía, pues. Es lo normal pensar eso. Pero no puede uno arriesgarse, hermano. El hijo pródigo pudo volver, gracias a Dios, hermano. Pero hay gente que se va y no vuelve. O se va y se perdió. El pastor Antonio cuenta una anécdota impresionante cuando él fue por allá a México. A las Delicias, creo que eran Delicias. Y esa noche Dios lo usó muy bello con un grupo de jóvenes, un culto de jóvenes. Y Dios lo llevó a hablar del arrepentimiento, de la reconciliación con él. Y él convocó a los muchachos a que pasaran adelante. Y hubo uno que particularmente lloraba, pero lloraba desgarradoramente. Y se reconcilió con Dios ese día. Dicen, pues cuenta la historia que alrededor de la medianoche lo mataron como más de 30 puñaladas. Cualquiera hubiera podido decir, ay, ¿por qué Dios no impidió las puñaladas? Hermano, Dios conoce el corazón. Pero lo salvó. Ese es Dios. Como me pasó con este hombre, con la barrigota así por la cirrosis, ¿se acuerdan que yo les conté? Ya Dios había sanado a su hijo de ser desahuciado por una peritonitis. Y yo pensé que Dios lo iba a sanar a él también. Dios, no. ¿Por qué, Señor? Escuché clarito la voz de Dios. Porque este hombre se me levanta acá y se me pierde. Que se reconcilie conmigo y que me lo llevo. Y a ese hombre, que fue un mal papá, fue un borracho y por eso estaba así. Le pegaba a la mujer, un hombre terrible. Pero ese día, hermano, como le pasó al ladrón que dijo que creyó en el Señor, ese día Dios lo salvó. O el ladrón que estaba ahí era por buena gente. No, él decía, no, le decía al otro que ese sí era un incrédulo,
nosotros aquí estamos porque somos malos. Para no llegar a la crucifixión, era porque usted había sido un pillo, un asesino, un ladrón. La palabra dice que fueron ladrones, pero seguramente el prontuario de este par de bandidos era grande, hermano. Bribón, un hombre mal. Pero ese día ese hombre miró al que tenía al lado y dijo, este es el Hijo de Dios. Y no tuvo que hacer pues un acto de, no podía arrodillarse, no fue un acto de una hora de repente, no, él dijo, tú eres el Cristo. Acuérdate de mí, le dijo. Fe. Creyó en él. Por eso la base de la buena doctrina, como lo decíamos, es creer que Cristo vino y se hizo carne. Amén. Y murió en esa cruz allí. Y resucitó. Está resucitadito y sentado a la diestra del Padre y nos ha dado su Espíritu para que habitemos con él hasta el fin del tiempo. Le da un aplauso al Señor. Entonces, el Señor, hermano, está hablándonos con claridad. Tenga cuidado. Cuidado con ese campo minado. Cuidado que hay víboras, ¿no? Esa es una cosa que le pasa a uno mucho con Ramirito. Hombre que conoce el campo, hermano. Cuidado que ahí deben haber cascabeles. Una persona que sabe, ¿me entiende? Es como cuando usted va a las zonas de las pandillas. Lo más adecuado es que usted entre con alguien que pertenezca a una de las pandillas. Y lo guía usted en la favela o en el círculo urbano donde usted esté entrando. Amén. Y obviamente lo más importante, con la gracia de Dios, ¿no? Yo he podido caminar por lugares bien hostiles y me he sostenido por la gracia de Dios. Que me permite sentirme como si yo hubiera vivido siempre ahí. Eso solamente lo hace Dios. Milagros de Dios. Él está hablándonos acá claramente, hermano, acerca de esta corriente del error que se configurará, que se especializará en la plataforma y la figura del anticristo. Ahora, hay descripciones, devolvámonos un poquito porque hay un profeta, hermano, quiero aquí apurarme un poquito porque se nos pasa el tiempo, que ni no quiero cortar el tema, no quiero cortarlo. Hay un profeta que es el profeta Daniel, hermano, que curiosamente, aunque era un profeta del Antiguo Testamento, Dios lo usó de manera maravillosa porque es la profecía que más habla o que más contiene descripciones del anticristo. Hay una parte, Daniel 11, en el versículo 36, vemos, hermano, que es algo que tiene una plataforma espiritual. 36 dice lo siguiente, 11:36 dice, Aquí para que usted no se pierda, está la doble referencia de que tanto le he hablado. Porque está hablando de algo que está pasando en ese momento, pero comienza a botar datos del futuro. ¿eh? Dice, y el rey hará su voluntad y se ensorbebecerá. Aquí está hablando de un rey de esa época que se conoce como el rey del norte, pero está hablando del anticristo. ¿ven? Ponga atención acá. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, característica del anticristo, rebosante de orgullo y soberbia. ¿No son así los prototipos? ¿O Stalin, o Hitler, o Napoleón, que eran humildes? ¿O Alejandro Magno? No, soberbios. Se ensoberbecerá, dice, y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, o blasfemias, ¿sí? Más bien. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Paremos un momentico allí. Del Dios de sus padres, o sea, ¿de qué origen es el anticristo? Porque está hablando de un Dios con D mayúscula. ¿De qué se deduce acá? Que es de origen judío. ¿A quién están esperando los judíos? Un Mesías. Judío. Viene de un origen espiritual, pero blasfemará contra el Dios de sus padres, dice.
ni del amor de las mujeres, un narcisista. No, algunos dicen que será gay, puede que sea. Pero realmente, si el hombre quiere atrapar el grueso del conservadurismo religioso, no creo que se habían visto eso. O sea, si el hombre quiere cautivar a las religiones conservadoras, creo yo que no va a ser gay. Hoy salió este papa, ¿no? Este papa norteamericano, que la gente pensaba que iba a ser bien progresista. Y lo primero que dijo, nada de homosexualismo y la familia son entre varón y mujer. Salió conservador el hombre, ¿me entiende? Entonces, ¿y usted cree que eso, usted cree que el grueso de la Iglesia Católica es conservadora o progresista? Conservadora. Y pelean con dientes y uñas por eso. Patria, Dios y libertad. ¿Cierto que sí? A eso también hay que huirle, ¿no? Pilas con... Eso tiene su peligro. Cuando usted le hablan cuando usted le combina Dios y patria, gato mochilado. Entonces lo que quiero decir, no voy a enfocarme en eso, dice que no hará caso del amor de las mujeres. Pero me pongo a pensar en uno de los prototipos. Hitler. Hitler ha dado al amor de las mujeres. Tuvo una sola mujer. Pero era como un florero en una esquina, llamada Eva Braun. Eva Braun fue la única novia, la amante que tuvo él en los últimos días del Tercer Reich. Pero era homosexual, era tanta su obsesión de poder que consideraba que eso era nimiedades en las que no se podía perder tiempo. Ese prototipo de anticristo es el que va a venir. ¿Se acuerdan que yo les dije que he empezado a ver prototipos en esos líderes mediáticos, carismáticos? Y le hablé de uno que llamaba Mr. Beast. Millonario el tipo. ¿Sabe una característica de ellos? Viven tan en eso que pareciera que no tuvieran vida amorosa. Pero no son homosexuales. Por eso, pero no es lo característico en él. La promiscuidad, la vida que tanto deleita a los paparazzis, no se caracteriza en el anticristo. ¿Se está entendiendo? Es como, por ejemplo, el presidente de Argentina. No se caracteriza por ser un hombre enamorado, nunca. ¿Es homosexual? No, no es. Pero su cabeza, su pasión está en otro lado. ¿Se está entendiendo lo que le estoy hablando? Pare bolas al prototipo del anticristo. Porque muchos dicen, no, es que va a ser bien. No. Eso hay de todo. A Macron le gustan las viejitas. Su esposa es una vieja, una señora mayor. Le lleva como 30 años. Él le gusta así, ¿qué hacemos, hermano? Pero es porque es homosexual. No lo es. Es gusto de él, hermano. Muy raro. Yo me puedo imaginar yo con una esposa de 76 años. Uy, válgame Dios, hermano. No. La tengo un año menor que yo. Suficiente. ¿Me está entendiendo? Pero aquí lo sigue diciendo. No será dado el amor de las mujeres. Ni respetará a Dios alguno. O sea, mirará con menosprecio a todas las líderes religiosos. Porque nos habían vendido también la imagen de un líder ecuménico. A mí me parece que el que va a ser ecuménico es el falso profeta. Y creo que va a tocar partir la predicación en dos, porque se nos pasó el tiempo, hermano. Esto tiene tela por cortar. Vamos a parar ahí, pero voy a dejar en esto. Y también hablaré del falso profeta en la próxima sesión. ¿Está bueno el tema o no? Es importante, hermano. Me parece que el ecumenista va a ser el falso profeta. Ese sí va a abrazarse con imanes musulmanes. Uy, ahí viene mi amigo el Papa. No, o sea, el falso profeta puede ser un papa. Pero mire, es que me lo está diciendo la palabra. Dice, ni respetará a Dios alguno. El escudero es el que va a hacer ese trabajo. El escudero el falso profeta
que es el que le preparará una plataforma. Eso lo vamos a estar hablando. Pero para cerrar esta primera parte, hermano, para orar, hermano, viene de un solo espíritu, para recopilar ya, de un solo espíritu que se llama el espíritu del anticristo o el espíritu del error, que es el mismo caballo blanco, impostor del sello primero. Amén. Y todo lo que tiene que ver con error y secta lo maneja él, el espíritu del error y del anticristo. Y se materializará todo eso en una persona similar, pero de la oscuridad, al Señor, llamado el anticristo o el hijo de perdición, que es el que tiene que aparecer antes de que el Señor venga. Puede ser, hermano, que ya esté por ahí andando en la clandestinidad, porque emergerá, y lo miraremos también en Daniel, de la clandestinidad. Cuando hablemos del cuerno que se levanta, pues, también está en Daniel. Ese libro de Daniel es delicioso para uno estudiarlo. Amén. Vamos a dejar allí, mis hermanos, vamos a orar. Este tema lo vamos a abordar en la próxima. No digo que el próximo domingo, porque no creo. ¿Cómo está el paro rosero? ¿Todavía hay paro rosero? Bueno, puede ser que, porque tenía pensado viajar a Bogotá esta semana, pero si no viajo, lo terminamos el próximo domingo. Si no viajo, entonces el próximo domingo lo termino. Pero si viajo, dentro de 15 días. Bueno, póngase de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a orar. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor, que es deliciosa. Hoy nos pusiste a estudiar la palabra, Señor. Gracias porque la tomamos, Señor, y la valoramos, Señor, le damos el valor necesario. Necesitamos identificar con claridad, con olfatos a huesos, Señor, con discernimiento agudo, quién es el anticristo, Señor. Y que a través de todas estas herramientas, Señor, que tú nos das, nos volvamos sagaces, astutos para identificar el espíritu del error, el espíritu del anticristo, pero también, Señor, para poder identificarlo cuando aparezca. Si estamos en esta tierra y aparece Él, lo podamos identificar. Y si sabemos eso, tenemos gran parte del terreno asegurado, Señor. Hoy oramos, Dios, para que guarde nuestra alma, Señor. Para que coloques en nosotros sanidad interior, total, del corazón, Señor. Yo veo un pueblo en este lugar, Señor, muy sólido en esa parte. Lo has trabajado harto, mis hermanos. Gracias, Señor, porque has sido tú. Pido que coloques en nosotros dominio propio y templanza, Señor, para estar allí asegurados, Dios, afirmados, y podamos maniobrar y caminar en el mundo espiritual con mucha más certeza y seguridad. Te pido que guardes a mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Nosotros atamos todo espíritu de error y confusión que quiera venir en contra de nosotros o entorpecer tu obra y lo echamos al abismo. Y toda estructura y todo enfilamiento que ha venido contra nosotros, desbaratado, desmenuzado es, declarando la palabra que dice que si por un camino han venido, por 7 salen dispersados y horrorizados. Y también oramos, Señor, declarando que el baldón se devuelve sobre sus cabezas, en el nombre de Jesús. Gracias por mis hermanos, por estas familias, las bendigo sus vidas, su descendencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Damos gracias. Reconocemos, Señor, que tú eres el sumo sacerdote, amado Dios, y hoy honramos con los bienes y ofrendas, Señor. Con los bienes y ofrendas te honramos a ti, Señor, maravilloso. En el nombre de sana las vidas, toque allí, ponga su mano en su cuerpo. Oramos por la destrucción de toda enfermedad, por la llaga de Cristo, por el poder de la llaga de Cristo, toda enfermedad física, mental, Señor, emocional, se sana en el nombre de Jesús. Queda clavada en la cruz de Calvario y todo espíritu de enfermedad y de muerte lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre poderoso de Jesús. Para la gloria tuya, para tu alabanza oramos por el poder que hay en ti. Tenemos un cumpleañero por acá. Venga para acá, mano. Feliz porque cumplió 10, está cumpliendo 10 años. Venga para acá. Allá le dijo en la mesa, allá se asomó a la mesa y le dijo... Está contento, ¿cierto, mi amor? Muy bien. Vamos a orar por él, ¿vale? Vamos a orar, ¿vale?
Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios, por Josué. Tú sabes, Señor, que él vino en un momento bastante especial, Señor. Y los dolores de parto comenzaron en un momento muy especial para esta congregación. Yo te pido que lo bendigas. Estamos agradecidos, Señor, porque ha sido una bendición para nosotros, para Astrid, para mí, y sé que para todos mis hermanos es una gran bendición, Señor. Nos ha llenado a través de su vida con dulzura, Señor, con inteligencia y con cosas muy bellas, Señor. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo su vida, bendigo su mente, su corazón, Señor. Bendigo su entrada, bendigo su salida. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te pido que lo consagres una vez más, que lo llenes con tu poder, con tu presencia, que lo llenes con profecía, con dones, con fruto, que te ame a ti con intensidad, que tú seas su más grande regalo, que camine contigo, que te abrace, que te busque, que te siga, Señor, y que nunca mire atrás en el nombre, y que lo uses poderosamente para la bendición y para la salvación de las naciones, con mano poderosa, con rostro de pedernal, para que todo aquel que venga en contra de él se rompa su mano contra su cara en el nombre de Jesús. Levántalo para tu gloria, bendecimos su entrada y su salida, y así como hizo Abraham, oramos también, Señor, dirigidos por el Espíritu, que el que lo bendiga sea bendecido y el que lo maldiga sea maldecido, en el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria tuya, pero que sea un ente de bien, Señor, para la salvación de muchos y también para la acumulación de carbones encendidos sobre la cabeza de los malvados, en el nombre de Jesús, y que en su vida siempre seas tú glorificado y exaltado en el nombre de Jesucristo. Atamos todo plan en contra de él, toda retaliación y venganza en contra de su vida, y la echamos al abismo y pedimos que el reino de los cielos conspire a su favor en el nombre de Jesús, para tu gloria y honra, que sea gratamente bendecido, felicitado y regalado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz cumpleaños, mi amor. El que quiera ir a comer torta con nosotros esta tarde, más que bienvenido. Ya lo esperamos en la casa para tomar tinto. Ah, bueno, también sus pastores, 18 años de casados. Les pedimos que sigan orando mucho por nosotros. Bueno, mis hermanos, sus bendiciones, sus oraciones son muy importantes para nosotros. Amén. Vamos a orar para despedirnos, hermano. Levante sus manos al cielo. Espíritu de Dios, te pido, Señor, que los llenes ahora mismo con tu poder, Señor. Ahora mismo, Dios. Quiero hacer una oración especial, Señor, para que sigas levantando a tu siervo, Señor Antonio. Levántalo en todos los aspectos, Dios. Bendice su cuerpo, Señor. Ahora mismo, desata ángeles que vengan en este instante, Señor, y lo toquen allí con unción de sanidad, Dios. Levanta su energía, Señor. Todos sus sistemas, todos sus procesos metabólicos sean completamente restablecidos y le des a él una fuerza y un espíritu aún más grande del que ha tenido y una fuerza más grande de la que él alguna vez ha experimentado. En el nombre poderoso de Jesús, que bendiga su vida, la de su esposa, Señor, que siempre allí, Señor maravilloso, acumulen los secretos, Señor, celestiales, para compartirlos con este pueblo, Señor, que le bendice y le ama. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas y la echamos al abismo, toda ruina, pobreza, escasez y miseria. La atamos y la echamos al abismo. Pedimos que reprendas el devorador de nuestras vidas y que abra las ventanas de luces para que venga la abundancia y la sobreabundancia, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. En el nombre poderoso de Jesús. Y como Jabes lo hizo, que nos bendiga, Señor, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal, para que no nos dañe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en estos días. Amén y amén. Casi que no llegamos. ¿Quién? Ay, ¿qué es lo que tiene al fin?
¿En dónde lo tienen? Orar por él. Sí, si alguien pudiera ir a orar por el peladito, está allá. ¿Quién la estaba llamando? Qué vaina, man. Vamos a estar orando por él. Dale. Pues bueno, el paro arrocero, estamos aquí esperando. ¿Qué más de Lidia? ¿Nos vemos el martes entonces? ¿Listo? Vale.